Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase de botánica del 18 de julio del 2023. Nosotros hemos estado revisando en el libro o en el texto las funciones de las raíces. Pero antes de continuar con la clase en sí, a mí me gustaría anunciar una actividad importante. Entonces, para este jueves 20, es necesario que ustedes estén en la facultad para participar en esta agenda de investigación en evaluación educativa. Entonces, esta actividad se va a desarrollar el jueves 20 de julio de 10 de la mañana, perdón, a 11:30. Los señores del INEVAL son los que van a encargarse de la recolección del asistente. Pero yo requiero 2 voluntarios para que estén ese día en la puerta y además la presencia de ustedes en el auditorio Manuel J. Real. Entonces, yo quisiera saber cuál de ustedes como voluntarios puede estar ese día. Obviamente tendría que estar un poquito antes, ¿no? A las 9:30. 9:40 para ser más exacto. Necesito 2 personas y el resto de personas tiene que ir a escuchar lo de esta agenda de investigación en evaluación educativa. Quienes pueden estar temprano a las 9:40 controlando a las personas y por supuesto ayudando a organizar que estén sentados correctamente, ¿no? ¿A qué hora habría que estar 9:40. Yo voy. Ya, gracias, don Braulio y la señorita Odalis Banchón, que ha levantado su mano. No, Master, yo no levanté mi mano. Está levantada. Sí, pero sale como que es otro dispositivo. Ya, don Braulio es uno. ¿Quién más puede ir ese día? Miss López, no sé por qué se me cambió el nombre con Banchón. Ya, entonces, ¿quién es la otra persona que puede ir? López. López. Ya, yo igual, o sea, voy a estar ahí, ¿no? No crea que hago como, disculpen la usanza, ¿no? Como el Capitán Araña, que no se ha embarcado. No, yo voy a estar ahí por si acaso. Porque también yo requiero los listados para poder sacar una copia y ver quiénes han llegado. No se olviden que tienen que anotar sus nombres a la entrada. Yo les sugiero que estén ahí 9:40. Inclusive para que puedan ganar puestos. Entonces yo personalmente estaré ahí en la entrada para controlar que ustedes estén allí. Y estarían, Guadamus Germania está levantando la mano. No sé si es otro error o de qué se trata. Sí, Miss. Con respecto a que tengo una consulta, si la asistencia es obligatoria. Para mí sí. Para nosotros como estudiantes, es que con respecto, nuestro horario es nocturno, entonces como que chocaría un poco ir en la mañana. Por lo que tenemos, bueno, yo tengo otras obligaciones en la mañana, por eso elegí mi horario en la noche. Pero no se trata Entonces, de una situación que se les está pidiendo que todos los días vayan en la mañana o algo que tenga que interferir. Puede organizarlo, ¿no?
Valentina, claro. Entonces, es obligatorio. Miss, lo que sucede es que, por ejemplo, yo estoy en prácticas en la mañana, entonces, pues no puedo asistir En el tan caso temprano. en el caso de usted, puede enviarme al correo la evidencia que está en práctica en la mañana. Ok, Miss, muchas gracias. Lidia Gaibor, la escucho. Buenas noches, Miss. Es la misma situación de la compañera, claro. Yo estoy en prácticas en la mañana en Minerva, Me entonces envía ya escuché lo que tengo que hacer. me envía la evidencia. Listo, Miss. Gracias. Lord Frank, La misma situación, Miss. si usted está en práctica, me envía. Ya. Bien, entonces, Posligua lo escucho. Miss, yo es por el trabajo, o sea, yo trabajo en las mañanas. ¿Cómo puedo hacer ahí yo? Pero es una cuestión muy puntual, no es que se le está pidiendo que vaya todos los días ni a cada rato, por eso lo estamos anunciando ahora. Puede solicitar permiso de que en su trabajo, qué sé yo, de donde esté a la universidad le tome media hora. Le dice que a las 12 regrese, ya está. Bien, voy a dejar de compartir esto. Por favor, señores, los veo allá el día jueves, los mediante, a las 9:40 y el listado, ¿no? Es importante que ustedes se registren, que yo voy a solicitar copias de las personas que han asistido. Bien, vamos ahora sí al tema de la clase, que es habíamos revisado lo de las funciones de la raíz como tal. Ahora nos toca hablar o conversar sobre el tema de que las plantas regulan sus estomas. Entonces, ese es un sistema de abertura que normalmente está comparado con un poro y se encuentran en las hojas, ¿no? En las hojas. Entonces, compartir con ustedes la imagen del estómago que está en la página 859 del libro. Ahí tienen ustedes el estómago. ¿Y dónde están ubicadas? Entonces, ya hemos conversado que las plantas pueden tener aparentemente una estructura frágil y sencilla, pero durante todo este tiempo hemos descubierto que no es así. En realidad son estructuras especializadas, cada una tiene sus funciones respectivas y que por supuesto se convierten en mecanismos fisiológicos que normalmente promueven la vida de la planta como tal. Entonces, en medio de esta situación está el trabajo de las reacciones químicas, ¿no? Que se ejecutan en estas estructuras. Y el agua, ya por innumerables ocasiones hemos visto que ingresa por las raíces y transportan nutrientes y hormonas. Entonces, en este contexto, los poros de la planta que están en las hojas también promueven el crecimiento vegetal. Y normalmente son poros que se encuentran en la superficie de los plantas. Hay también poros en los tallos, pero en su mayor parte están en las hojas. Entonces las estomas tienen dos funciones principales. Eso lo habíamos conversado ya hace varias clases atrás.
En primer lugar, ellos promueven el intercambio de los gases. Entonces, ellos dan entrada al dióxido de carbono y liberan el oxígeno. Pero otra función muy importante es la regulación del agua. Y regulan el agua a través justamente de la transpiración. Y habíamos conversado que, por ejemplo, en el rocío matinal es muy usual ver finas gotillas de agua en las hojas, ¿no?, de las plantas. Y no necesariamente ha llovido, eso es parte del rocío matinal. Entonces las plantas también respiran y por supuesto hay un intercambio gaseoso que tiene que ver mucho con la fotosíntesis. Por otro lado, el dióxido de carbono tiene como función convertirse en un combustible para el proceso de la fotosíntesis. Y un producto de esta reacción o de la ejecución de estos procesos es la liberación del oxígeno a la atmósfera. Entonces las estomas tienen que ver también con la absorción del agua y su traslocación en la planta. Pero la transpiración de las estomas normalmente está relacionado con el potencial hídrico en la planta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el potencial hídrico y vamos a ver la siguiente figura. Ahí tenemos el detalle de cómo se produce el intercambio. Entonces, en la parte de las flechas azules, cuando hay la apertura del estoma, el agua ingresa y a través de la ósmosis de ese fenómeno es que se introduce a la planta. Obviamente el poro está abierto. Entonces, las células oclusivas no son otra cosa sino el poro como tal del estómago. Y el estoma cerrado, que es la figura A, no permite momentáneamente que ingrese el agua. Pero una vez que la planta está regulando la entrada del agua, estas células oclusivas se alargan. Y tal como lo ven en la imagen, se doblan hacia afuera. Por otro lado, hay otros elementos también importantes, como son los iones de potasio. Y entonces el potasio entra en las células oclusivas. Y también empleando estos sistemas de ósmosis logran tener un balanceo entre las concentraciones de iones que están afuera o alrededor en el entorno con las que ingresan a la planta. Entonces, para llevar a cabo la transpiración por los estomas, se crean estos potenciales hídricos y, por supuesto, ayudan a la absorción del agua, que es lo que estamos observando en la figura. Y luego va al resto de los órganos y lo hace a través del xilema. Entonces, para llevar a efecto la fotosíntesis,
lo que ocurre es que la planta emplea 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Y para qué emplea estos elementos? Para poder obtener glucosa y oxígeno. Entonces, el mensaje de esto es que las estomas juegan un papel importantísimo en la entrada de agua y de dióxido de carbono. Entonces, las estomas, como ustedes lo pueden apreciar, cambian de tamaño y se alargan y se doblan hacia afuera. Cuando las estomas normalmente se abren es que permiten el intercambio gaseoso. Y por otro lado, mediante la ósmosis, regulan el ingreso de la concentración de potasio en la sangre. Ahora bien, en su texto, en la siguiente página, habla de la importancia de factores dentro del intercambio iónico. Y entonces, uno de los factores más importantes es la temperatura, es la luz como tal, y la concentración del CO2. Y por supuesto, al momento en que estos factores influencian, hay señales hormonales que dirigen los procesos de la planta. Ahí tenemos nosotros el listado de... Ahí tenemos el listado de los 3 estímulos más importantes que les mencionaba, ¿no? La luz, el dióxido de carbono y el agua. Yo le añadiría también ahí la temperatura. La temperatura es muy importante. Entonces, cuando la apertura de la estoma se produce, el potasio normalmente se va a las vacuolas. Y esto justamente acaba en forzarse, si lo quiere ver, mientras hay ingresos de agua a la planta. Cuando se cierra la estoma, en cambio, el potasio se transporta fuera de las células, hacia el exterior. Entonces hay modificaciones ahí con respecto al poro del estómago. Porque en estas modificaciones tienden a cerrarse. Entonces ahí tenemos un ejemplo, en cambio de un pulgón que succiona la savia de la planta. Entonces, a través de la aguja que esta especie tiene, hace que el líquido salga del floema y entra, por supuesto, al interior del pulgón, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del ejemplo de este pulgón? Porque finalmente todos estos procesos están basados también en la regulación del ingreso de agua. Entonces, si usted lo quiere ver de una forma tal, la planta también experimenta estrés hídrico. Experimenta estrés hídrico. Y por supuesto, la planta tiende a sintetizar un ácido. Este ácido es el abscísico. Y este ácido es el que le ayuda a regular justamente el desarrollo como tal de la planta. Hay estrés hídrico que la planta puede sufrir, por ejemplo, cuando hay periodos de sequía.
Y entonces ahí se produce el efecto de la deshidratación. O también puede tener un estrés hídrico por entornos salinos. Entonces los poros normalmente son los que sufren este tipo de estrés, ¿no? Porque les obliga, obviamente, a trabajar más en la retención del agua y les obliga también a cerrarse para evitar pérdidas. Entonces, normalmente cuando se analiza a nivel fisiológico este tema, cuando se analiza a través del tema fisiológico, entonces, al unirse las proteínas en la superficie de las membranas plasmáticas de la célula, normalmente se activan unos mensajeros como el óxido nítrico o como el calcio. Y entonces, estos mensajeros o estos elementos mensajeros son los que estimulan los canales iónicos para inducir finalmente a la salida del agua de la célula. Como conclusión, nosotros podemos decir que las plantas pueden generar también señales, ¿no? Señales justamente para que estos poros se cierren. Y se cierran también bajo ambientes tensos, como es el ataque de ciertos organismos patógenos, que son capaces también de filtrar a las plantas a través del estómago. Entonces, ahí un poco viene o a encajar esta imagen de este pulgón que succiona la savia. Entonces, la planta también tiene o desarrolla su mecanismo de defensa. Y hay ocasiones en las cuales las plantas cierran las estomas en medio de situaciones de estrés. Y esto también tiene afectación con las hormonas de la planta, por supuesto. Hay otro tipo de factores también, como son la adversidad climática. Entonces ya ustedes ven que hay momentos en los cuales hay elevaciones de temperatura, ¿no? Y por supuesto, esto genera estrés térmico en la planta. Y ella empieza a perder humedad y empieza a perder líquido. Entonces, en esta circunstancia, hay un cierre forzoso de las estomas. ¿Para qué? Para evitar perder la producción al interior de la planta y para evitar perder también el líquido, que es el agua. En general, lo que podemos mencionar es que las estomas tienen también un papel muy importante. Al igual que los seres humanos, nosotros tenemos la piel y también tenemos poros. Y para ellas, en las estomas se convierten en ese equivalente de los poros, ¿no? Por cuanto regulan la entrada de agua, la transportación. Este término es muy importante, la translocación de los nutrientes y de las hormonas también que existen en los vegetales.
Bien, vamos a hacer preguntas, ¿no? Vamos a hacer preguntas antes de tomar la foto del curso. Por favor, los que recién se conectaron, el día jueves, señores, los espero en la facultad a las 9:40. Se está programando un evento del INEVAL sobre la socialización de la agenda de investigación en evaluación educativa. Eso es el jueves 20 de julio en el auditorio Manuel J. Real. Quien les habla va a estar en la entrada acompañado de don Braulio y la señorita López, quienes van a estar recibiendo a las personas. Y por supuesto la asistencia es muy importante. Y yo voy a considerar la asistencia a este evento. Bien, regresemos al tema de la clase. Ana Alvarado Gadway. Por favor, mencione cuál es el papel de las estomas. Presente. Sí, la escuchamos, Anita. Miss, no le alcancé a escuchar. ¿Cuál es el papel de las estomas? Señores, ya saben que la clase se desarrolla con preguntas. Odalis Manchón. Voy a mantener abierto el poro. Sí, pero gracias, don Braulio, quiero que los demás participen. Odalis Manchón. ¿Cuál es el papel de las estomas? Podría ser mantener el nivel del ingreso del agua a la planta y el intercambio gaseoso. Correcto, gracias. Muchas gracias. ¿Qué fenómeno se emplea para poder equilibrar las concentraciones de los iones? Pregunto a Valentina Claro. Valentina Claro. Miss, no le escuché que me preguntó, disculpe. ¿Qué fenómeno es el que se emplea para regular los iones? Osmosis. La ósmosis, correcto. La ósmosis. Ese es el fenómeno que emplea la planta para poder equilibrar las concentraciones de iones. ¿De qué ion en particular se vale la planta para el desarrollo de las reacciones bioquímicas? Lidia Chundia. Lidia Chundia. Soy Gaibor, Miss. Ah, perdón, Lidia Gaibor, tiene razón. Sobre el potasio. El potasio, correcto, correcto. ¿Qué factores tienen una importante afectación sobre el trabajo y el funcionamiento de las estomas? Arixa Erazo. Buenas noches, Miss. Vendría a ser la luz, el dióxido de carbono y el agua. Correcto, gracias. ¿Pueden las plantas enfrentar estrés? Y describa cuáles son esos tipos de estrés. Germania Guadamú. Germania Guadamú. Sí, Miss, sí pueden causar estrés y estos causan de que los poros no se abran. Algo sí le estaba comprendiendo. ¿Qué tipo de estrés pueden sufrir Carlos Hidrobo?
Carlos Hidrobo, ¿qué tipo de estrés sufren las plantas? Carlos Hidrobo ha dejado botado el internet. Arley Lema. Arley Lema. Arley Lema. Carlos Hidrobo ha dejado botado el internet. Arley Lema también. Fran Lor. Dígame, Miss. ¿Qué tipo de estrés sufren las estomas? La B, la B minúscula, menos A, es repetitivo. Lo escuchamos, señor Lor. Lo escuché, pero El estrés hídrico, la falta de agua, el exceso de agua en el suelo. El estrés hídrico. ¿Qué más? Rub López. Rub López. Gracias, señor. Ya. Gracias. La deshidratación. ¿Por qué razón puede deshidratarse la planta? Por los calurosos días soleados. Correcto, así es. Pueden tener estrés térmico las plantas por cambios climáticos. Entonces, hay días que experimentamos en los cuales obligadamente los poros tienen que cerrarse para evitar perder agua y perder los productos que a su vez han estado trabajándose con reacciones bioquímicas. Don Braulio, lo escucho. Ingeniera, usted vio hace más o menos un mes, 2 meses, que había salido un estudio en que los científicos habían demostrado que las plantas gritan. Claro, allí hay otro fenómeno también, no sé si acá en la clase lo mencioné, pero las plantas, si se las quiere ver, tienen vida social y puede resultar algo chistoso, pero las plantas reconocen en realidad a las especies parientes. Y entonces entre ellos arman un sistema de protección. Inclusive eso puede quedar como tarea, ¿no? Hay un caso de estudio sobre que las plantas, recuerdo tanto, son la especie de los cohetes playeros. Entonces esas plantas tienen capacidad de poder reconocer quiénes están en el área y son invasoras. Entonces, un modo de protección es quitarle los nutrientes a esos invasores y protegerse entre ellas y sus parientes. Lo que menciona don Braulio también es otra investigación, ¿no? Y ellas también tienen estrés térmico en estos días en los cuales se experimentan cambios climáticos importantes. Justamente se menciona también de la sensitividad que tienen cuando pierden sus hojas. Entonces, todo esto es parte del sistema fisiológico de la planta. Muchas gracias, don Braulio, por hacer recuerdo de ese comentario. Era un reportaje, más si mi memoria no me falla. Eso aparece en un video de un youtuber que se llama Dross.
que se llama, espera, te estaba buscando. Se llama Los gritos por dentro. Ahí explica él, hace como, o sea, explica mediante un estudio cómo se escucha que las plantas emiten un sonido cuando las lastiman, cuando les quebran ya sea el tallo. Claro, es que recuerden finalmente que la planta es un sistema complejo. Ya nosotros hemos venido estudiando en estos sistemas, están todos los ductos o canales de transportación. Y obviamente las células tienen su sistema nervioso, no como tal. Entonces ellas experimentan dolor, como todos los seres vivos. No hablarán o nosotros no lo escucharemos, pero sin embargo, a través de una vista microscópica se pueden detectar este tipo de situaciones, ¿no? O de manifestaciones de un ser vivo como es una planta. Nuevamente les menciono el caso del cohete playero y de las cúscutas. Son especies que han desarrollado, entre comillas, una vida social porque tienen capacidad de reconocer quiénes son sus parientes y quiénes no. Y si no es su pariente, ellos tienen un mecanismo de defensa en el cual van quitándole los nutrientes a los invasores. Son capaces inclusive hasta de generar pequeños movimientos milimétricos. No con esto quiero decir que la planta se va a trasladar o a salir corriendo, ¿no? Pero existe la capacidad del traslado, de la movilidad milimétrica, como tal de las plantas, ¿no? Bien, por favor, enciendan las cámaras para hacer la toma del curso. Al momento hay, vea eso. Personas, hay 49 personas conectadas, pero algunos de ellos recién lo han hecho. Por ejemplo, Alison Silvestre no estaba en clase, recién entró. Don Braulio se desconectó y volvió a entrar. No sé, el Zoom me sacó, ingeniera. Claro, pero por ejemplo, Alison Silvestre no estuvo desde el inicio de clase. Para los que no estuvieron, señores, el día jueves hay una actividad y necesito que por favor lleguen a las 9:40 al auditorio Manuel J. Real para escuchar la agenda del INEVAL de evaluaciones educativas. Yo voy a tomar en consideración la asistencia, por si acaso. Explique, Master, yo sé que tuve problemas con mi internet y no lo escuché bien. El Por día favor. jueves 20 hay una actividad en el auditorio Manuel J. Real, dentro de la Facultad de Filosofía. Quien les habla va a estar en la entrada junto con don Braulio Belli y junto con la señorita López. ¿A qué hora, Master? Doug López, con ellos dos voy a estar ahí en la entrada. Tienen que obligatoriamente registrarse a lo que llegan en la lista de asistencia e ingresar ordenadamente. Esa charla va a durar de 10 de la mañana hasta 11:30. Eso es lo que está programado y se espera que ustedes asistan. ¿Me escuchó, señor Cabrera? Sí, Master, ya, gracias. Bien. Entonces, hay 49 personas conectadas. Son Alison Silvestre, Ana Alvarado, Diego Valladares, Odalis Banchón, Nelson Bermeo, Alessandro Borbor, Ariel Cabrera, Carlos Candel, Anthony Chonillo, Claro Bosa Valentina, Ani Cortés, Diana Morales, Diego Cojigo, María Duarte, Darío Cerazo,
Jonathan España, Lidia Gay Borges, Jessy Huancayo. Señores, la siguiente ocasión, quien se esté conectando 5 minutos últimos, yo no le voy a dejar entrar. Génesis Huancayo, está, a ver, perdón, está Ani Cortés, Diana Morales, Diego Porligua, María Duarte, Darit Cerazo, Jonathan España, Lidia Gaibor, Génesis Huancayo, María González, Germania Guadamón, Anthony Gualoto, Carlos Hidrogo, Arlet Lema, Fran Loor, Angie Loor, Alejandro Loor, Ruth López, Maylin Zambrano, Doménica Mantuano, Mariela Maxi, Dayana Muñoz, Jessica Navarrete, Yanela Palacios, Odalis Peña, Peñafiel, Amanda Quinde, Alexandra Rivas, Pierina Rodríguez, Cristina Ruiz, Daniela Sabando, Melanie Silva, Lisbeth Soledispa, Jocelyn Toala, Carolyn Torres, Nelly Torres, Melanie Bajo, María Fernanda Velázquez, Braulio Vélez, Sara Veló y Yaritza Bajaña Cuello. Por favor, enciendan la pantalla momentáneamente. Yanela Palacio, Nelson Bermeo, María Cabrera. No puedo hacer la foto del curso. Bien, muchísimas gracias y no se olviden, nos vemos Dios mediante el día jueves. Gracias.